Bueno, divino, vea, realmente ese móvil, esa invitación también. Momento ahora de hablar y de abordar nuestra columna legal con el abogado Pablo Schiavi. Lo planteábamos más temprano, esta situación que se está generando por las nuevas vías de comunicación, estos canales de mensajería como el WhatsApp, por ejemplo, que hoy por hoy forman parte de las relaciones laborales. Pero ¿cuáles son esos límites? Hay una situación reciente que se acaba de presentar en el departamento de Salto con una planta de cáñamo medicinal allí en el departamento y que justamente realizó despidos a través de esta vía. ¿Cuál es el impacto de esos canales de comunicación y redes de mensajería en las relaciones laborales? Lo hablamos con Pablo Schiavi, que le damos la bienvenida. Buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer, como siempre, acompañarlos acá en la columna en Arriba Gente. Y bueno, como bien planteabas, Magdalena, lo primero que tenemos que hacer, creo que en este tema, antes de meternos en el caso puntual, es Lo planteé como una de las situaciones que se presentan por estos días. Es contextualizarlo, lo que se está viviendo a nivel de relaciones laborales, no solo en Uruguay, sino en el mundo, en cuanto que hay un cambio de paradigma de lo que era la presencialidad casi absoluta para hacer todo, entre eso trabajar, a la virtualidad y mucho más allá después de la pandemia. Hoy uno busca empleos en LinkedIn, en cualquier red, y ya está el formato híbrido o directamente el teletrabajo, de lo cual tenemos una ley en nuestro país. Entonces, es en ese contexto que, al impulso de estas nuevas tecnologías, hoy los canales no solo de comunicación, sino de trabajo, han dejado de ser como era el mail o reuniones presenciales quizás con tu jefe, o para comunicarte decisiones, ya sea directivas de trabajo o incluso en situaciones lamentables como un despido, que hoy se están canalizando por estas redes de mensajería. Y incluso, a ver, allá no es el primer caso, tomó estado público por la importancia y por lo que pasó en Paysandú, pero ya había otros casos anteriores en los cuales se le había comunicado a los trabajadores que dejaban de ser parte de la empresa por un canal como WhatsApp. O sea, no hay nada ilegal en hacer un despido por WhatsApp. En principio, a ver, lo que depende ahí es si el WhatsApp es un canal, dentro de la empresa, un canal de trabajo común y corriente. O sea, si trabajamos, todo se hace por WhatsApp, te dan directivas por WhatsApp, te marcan el horario por WhatsApp, te marcan tarea por WhatsApp. Claro, el despido obviamente nadie lo quiere recibir por WhatsApp, porque ahí es cuando nosotros como que vamos para atrás en el sentido de que queremos esa comunicación en una conversación personal, que obviamente es lo esperable. O sea, como lo que pensamos es, bueno, esto me lo tendría que haber llamado, me lo tendría que haber dicho en la cara, por la significación que tiene. Pero es más bien desde el punto de vista no legal. O sea, desde el punto de vista legal no hay ningún impedimento en hacerlo. Quizás después lo podés reforzar de otra forma, con algún telegrama o incluso con una reunión presencial, pero que te lo comuniquen por WhatsApp no tiene menor valor que lo que era. Antes se decía, despedir a una persona por teléfono, hay casos notorios que también era lo mismo, o sea, porque siempre, como que nosotros todos como personas y como trabajadores reclamamos que ese tipo de decisiones se comuniquen en el famoso cara a cara, que no es tanto como antes, ¿no? Ahora, ¿qué dice la legislación uruguaya respecto a este tema con los vínculos laborales? Porque también hay cierto reclamo de ayornarse un poco a lo que es a nivel o en materia internacional. Claro, ahí la legislación de nuestro país en ese tema no ha recogido todos estos canales de comunicación. Sí, hay alguna sentencia a nivel laboral donde se toma como válido esto, otras lo cuestionan un poco, pero estrictamente regulado al WhatsApp por ley no lo tenemos. O sea, sí puede haber dentro de convenios colectivos de trabajo o convenios a nivel de empresa o protocolos internos donde se institucionaliza el WhatsApp como un medio oficial de comunicación. Eso sí hay. Y eso depende del acuerdo, obviamente, entre la empresa o las pautas de trabajo y obviamente también el rol que puedan jugar los sindicatos, porque obviamente estamos en materia de negociación colectiva. Claro, avanzamos, ¿no? por ejemplo, en el teletrabajo, en materia legal, sobre todo hay una ley después de la pandemia o en medio de la pandemia que definió ciertos aspectos, pero esta en particular no está definido. Claro. El despido, por ejemplo. Bueno, a ver, la ley de teletrabajo creo que es bien importante porque sentó reglas de juego que no teníamos. O sea, el teletrabajo, todos estos fenómenos nuevos, ya sea el teletrabajo, la telemedicina, entre otros, no nacen con la ley que los regula. O sea, ahí como que el derecho en estos temas siempre viene un poco atrás y trata de marcar reglas de juego que antes no teníamos. Obviamente yo entiendo que hay muchas más certezas con ley, tanto en telemedicina como en teletrabajo, que si no hubiera ley. Ahora, la ley no llega a ese punto porque creo que no es materia ese punto de la ley. O sea, el despido tiene su propia regulación y lo que habría que ayornar
en la legislación que hoy regula todo el tema de cese de relaciones laborales, ahí habría que regularlo. O sea, Bien. eso es lo que hoy no tenemos. Y Pablo, ¿qué pasa cuando se renuncia por WhatsApp? Que también siempre es pero mirá, renunció por WhatsApp, ¿no? Qué falta de responsabilidad. Estamos en la misma, es legal igual, se puede. Y bueno, a ver, acá lo que yo, por lo menos en mi opinión, lo que prima es la manifestación de voluntad de la persona. Tanto en el despido que es de empleador a empleado, como en el caso que bien planteás, o sea, del trabajador acostumbrado a relacionarse todo el día del trabajo por WhatsApp, que renuncia por WhatsApp. O sea, a mí lo que me llama la atención no es tanto lo legal, sino trabajamos capaz que todo el día por WhatsApp y esas cosas las queremos personales. O sea, tanto una renuncia o un despido. Pero, a ver, básicamente hoy hay muchas empresas que están teletrabajando todo el día e incluso todo el contacto a nivel entre compañeros de trabajo y con los jefes es por este tipo de mensajerías. Ni siquiera se está usando el correo electrónico, ¿no? Siendo otra línea, ¿no? de esta temática y de este abordaje. ¿Qué pasa con las redes sociales personales justamente de los trabajadores? La incidencia en sus vínculos laborales, con su empresa. ¿Pueden llegar a ser, por ejemplo, algún tipo de publicación causal de despido? Sí, a ver, ahí es un gran debate que creo que excede hoy el tiempo que tenemos, pero estaría bueno plantearlo con más tiempo, pero sí cada vez más lo que las personas publican en sus redes sociales, entre comillas, te digo, personales, están teniendo impacto en el ámbito del trabajo. Por más que no tengan absolutamente nada que ver con el trabajo, por más que sean fuera del horario de trabajo, hay muchísimos casos en los cuales publicaciones que la gente hace en Twitter, hace en Instagram o sube un video a TikTok o cualquier otra de estas redes, que después tiene consecuencias a nivel laboral. Hoy estamos viviendo el fenómeno de que ese contrato de trabajo no solo regula el horario de trabajo, o sea, antes por lo general se entendía que yo soy mi horario, yo tengo un horario de trabajo y luego el horario de trabajo tengo mi vida personal. El problema es que este tema de las redes, y más cuando nosotros en los perfiles de nuestras redes identificamos el lugar en el cual trabajamos, eso puede tener consecuencias dentro del contrato de trabajo, por más que no esté previsto ese tipo de conductas. Aunque es más, se aclare, porque mucha gente pone... a título personal. Claro, sí, pero eso pone, no sé, periodista en tal lado, tal lado, claro. tal lado. Mis opiniones son personales. Exactamente, lo que aquí expreso es a tono personal. Bueno, yo creo que ese tema de poner opiniones a título personal cuando sos una persona pública no tiene ningún valor, porque obviamente públicamente a vos te conocen por el rol que tenés, por ejemplo, en un noticiero, en un medio de prensa, en un medio de comunicación, y obviamente te van a enganchar por ese lado. Claro, capaz que en esta profesión es distinto, pero en otra cualquiera. Pero pasó, por ejemplo, con una fiscal que terminó siendo investigada. Claro, pero ahí también está sumariada. Ese tema estaba vinculado a la materia que ella tenía. Pero a ver, opinaba sobre un tema en pero una una red persona social que como trabaje TikTok. en otra cosa y que después publique, no sé, un video bailando o medio así moderno. Sí. Medio moderno. ¿Podría tener consecuencias laborales? Digamos, ¿es legal que una empresa tome consecuencias por eso? Hoy, al no estar regulado estrictamente, obviamente queda sometido a, por ejemplo, un despido de ese tipo podría llegar a ser un despido abusivo, pero obviamente la última palabra la tiene la justicia laboral. Y todo depende que diga el contrato de esa persona. Claro, por lo general los contratos no dicen nada. Hoy, igual, cada vez más hay tendencias, yo que sé, por ejemplo, a nivel de banca, a nivel de estudios, por ejemplo, de abogados, donde a los nuevos, sobre todo a los que entran, a los más chicos que entran recién, se les están dando algunas pautas en el uso de sus redes. O sea, si bien, obviamente acá también tenemos el tema no menor de todo el tema de la libertad de expresión, o sea, ellos no te pueden decir qué poner o no qué poner, pero te dan esas pautas como sugiriéndote que tengas un cuidado en lo que es el uso de tus redes, que dice mucho eso también, ¿no? Como diciendo cuidado, ¿por qué? Porque, a ver, por lo general, esas redes a vos te sacan una foto, te asocian a un estudio y eventualmente podrías, si vos decís algo fuera de los parámetros razonables, podría llegar a comprometer la imagen o reputación del estudio, ¿no? ¿Con los funcionarios públicos es todavía más peligroso este tipo de situaciones? ¿O ahí, capaz que no, me decís, los privados puede ser... como hay tantos rubros, puede ser distinto?
No, a ver, a nivel de funcionarios hay algunos protocolos aislados. Por ejemplo, a nivel de Estatuto de Funcionario Público no hay referencia estricta a redes, pero sí hay pautas de qué decir o qué no decir. O sea, es un híbrido, pero sí claramente ha habido, por ejemplo, yo conozco, por ejemplo, casos de sumarios administrativos que se ha sumariado a funcionarios por cosas que han hecho o expresiones públicas que la institución entendió que iban contra los códigos de la institución y les han hecho un sumario, pero no por cosas que ocurrieron en el horario habitual de oficina. El tema que acá, lo que dijimos al principio, ese cambio de paradigma de la presencialidad a la virtualidad y que hoy prácticamente con el celular estamos como trabajando todo el día, como que también se distorsionaron un poco los horarios de trabajo. Entonces eso también después afecta y puede tener consecuencias. Es la gran discusión de hoy en día, hasta dónde yo tengo un contrato de trabajo y no puedo decir nada o cuidarme, por ejemplo, en redes, en lo que opino y también en lo que comparto, por ejemplo, un viaje, lo que sea. Sí, algo personal. Algo personal. Y claro, si eso impacta o no y hasta dónde se puede seguir hablando de privacidad y hasta dónde la privacidad sí puede impactar o no en tu trabajo cuando vos capaz que sos la mejor empleada o el mejor empleado y por lo que subiste un video, como dijiste vos al principio, en Instagram, te están haciendo un sumario o te pueden amonestar o lo que fuera. Eso está pasando hoy y en varios lugares y en varias disciplinas y en varios rubros, digamos, de la economía nacional, ¿no? Sí, sí, tiene el grado de esa exposición mega. Y por otro lado también ahora estamos más atentos o conocemos más de las vidas personales porque las personas suben cuestiones demasiado personales a veces, ¿no? No, exacto, o sea, a nivel, a ver, se me ocurre, a nivel, yo qué sé, maestras de escuela, maestros, profesores de liceo. Antes el profesor lo veía solo en la clase, en el horario de clase, a la maestra en el horario de clase. Hoy el profesor también tiene sus redes y tiene su vida privada y sube cosas y eso... o sea, como que el alumno, sobre todo en las escuelas, yo he tenido casos a nivel de escuela, que donde las maestras o maestros hacen públicas, del momento que vos publicás en las redes, haces pública tu vida y eso a veces el colegio capaz que no lo toma bien, no toma bien que una maestra suba determinados videos, que un maestro suba determinados videos y después tenés un problema en tu trabajo por cosas que ocurrieron fuera de tu trabajo. Eso es un poco lo que está pasando. Es un tema muy hoy. amplio. Sí. Muchas gracias.